Hola, hola a todos, muy bienvenidos, muchas gracias por estar aquí una vez más. Hoy estaremos realizando estos detalles para graduación con bohos en crochet. Tiene para colgar, es un llavero, y aquí está el otro. Es realizado en esas anillas de refresco y quedó de esta manera. Estos son los materiales: hilo negro en crochet, hilo café también en crochet. Este es hilo matizado en color café, viene así en varios colores. También estaré ocupando hilo rojo, hilo blanco, metro, tijera y aguja de tejer. Lo primero que vamos a empezar a hacer es una anilla mágico. Dentro de la anilla vamos a ubicar 6 puntos bajos. Después de que estén los 6 puntos bajos, cerramos, y en la primera cadena donde iniciamos el primer punto, allí vamos a estar cerrando en punto deslizado. Ahora en la segunda vuelta estaré tejiendo 2 puntos sobre cada uno. En total me tiene que dar 12. Voy elaborando 2 sobre cada punto hasta completar los 12. Aquí ya tengo en la segunda vuelta 12 puntos. En la tercera vuelta estaré tejiendo una vuelta de un solo punto bajo normales. Voy tejiendo un punto sobre cada cadena. Estamos en la vuelta número 3. La número 4 estaremos tejiendo 2 puntos bajos juntos sobre cada cadena, porque aquí estamos haciendo el aumento. Recuerden que vamos tejiendo el número 4, que es 2 puntos juntos sobre cada cadena. Aquí ya hemos realizado el número 4. Bueno, aquí ya hice el número 4. En el número 5 tejemos una vuelta normal, un punto bajo sobre cada cadena. En el número 6 hago de nuevo el aumento, 2 puntos bajos sobre cada cadena. Y en el número 7 una vuelta normal. O sea que en total me tiene que dar 7 hileras. A partir de ahí vamos a elevar hacia arriba como una vasija. Hay de dos maneras de poder hacer que este proyecto eleve. Voy a indicar de la manera más fácil. Vamos a estar elaborando cogiendo puntos bajos. Solamente cogemos las pestañitas que aparecen acá atrás. Estas de aquí. No voy a estar cogiendo las dos pestañas, sino solamente este y este. Empiezo aquí. Aquí no voy a estar haciendo ningún aumento ni disminuyendo. He llegado donde inicié. Mire cómo va quedando. Así es como va elevando. Ahora voy a estar tejiendo normalmente sin aumentar nada. Ya empiezo a tejer cogiendo las dos pestañas. Voy elaborando uno sobre cada cadena, un punto bajo sobre cada cadena. Así es como tienen que ir ustedes haciendo el alto, como quieras hacer el búho, más alto o más bajo, ya tú decides cómo realizar. Ahora voy a estar empezando a disminuir para sacar la parte cerca de la cara. Hacemos de esta manera, como si estara para tejer un punto normal. Pongo en suspenso, cojo otro y paso sobre los 3 palitos. Ahí estoy elaborando 2 puntos bajos juntos. Tres puntos bajos normales, y en la siguiente vean cómo va disminuyendo. Donde les estoy explicando aquí
estoy haciendo en esta parte del cuerpo. Ahora voy a pasar a indicar en la parte de arriba por la cabeza. Voy a estar explicando la parte de esta oreja en ambos lados, ¿ok? Entonces empezamos a elaborar. Aquí voy a estar elevando 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, voy a pasar en el mismo punto y voy a tejer punto vareta. Ahora en la siguiente hago 2 veces, 1, 2 lazadas. He realizado 8 puntos de vareta. Ahora voy a estar elevando punto vareta normal. Ustedes se ubican ahí hacia la mitad. Esta es la primera orejita. Entonces llego y ustedes ponen una marquilla que ahí me indique que va a ser la otra mitad. Entonces viene siendo a partir de aquí. No hago así en punto bajo, sino recuerden es en punto vareta. Ya llegué aquí, ahora sí empiezo a hacer la parte a partir de donde estoy iniciando en punto vareta. A partir de ahí voy a estar elevando 3 cadenas. Punto vareta, en total son 8 varetas. Entonces ahora en la siguiente ahí mismo cierro en punto bajo, muy flojito, no tan apretado. Ahora voy a elevar en puntada vareta puntos normales hasta que lleguemos acá. Así es como queda. Espero que hasta este punto me hayan entendido. Ahora empiezo a explicar entonces la parte de los ojos, la parte de las orejas y también la parte de las paticas. Vamos a realizar la parte de los ojos en anillo mágico y dentro de la anilla estaremos ubicando 12 puntos de vareta. Aquí ya tengo los 12, entonces ahora vamos a estar corriendo, lo vamos a apretar y vamos a hacer un encuentro cerrando con este. Ahí cerramos en punto deslizado. En la segunda vuelta estaré ubicando 2 puntos de vareta en cada vareta, que en total me tiene que dar 24 puntos de vareta. Así me tiene que quedar. Dejamos una tira para poder coser. Ahora pasamos a explicar en la parte de las alitas. Anillo mágico siempre se inicia así. Allí voy a estar cerrando para que no se me vaya a desprender. Ahora tomo lazada y estaré necesitando 12 puntos de vareta. Ya teniendo los 12 puntos de vareta, este hilo dejo en suspenso y voy a elevar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Giramos el proyecto. Esta es la primera vareta. De nuevo hago otra vareta. Sobre cada vareta estaré ubicando 2 puntos de vareta. Aquí ya está realizado en la segunda vuelta de los 12 varetas. En total salieron 24 puntos de vareta. En la primera 12 y en la segunda 24. Ahora pasamos al siguiente. Elevo una cadena, giro el proyecto. En la primera cadena allí voy a hacer punto deslizado. Ahora voy a estar elevando 1, 2, 3, 4. Salto 2 cadenas, salto 1, 2. En la tercera cojo punto deslizado y elevo de nuevo 1.
No voy a estar realizando así en punto bajo, sino hago en punto deslizado. Recuerden, aquí vamos a realizar punto deslizado, así sucesivamente hasta que lleguemos acá. Así es como queda la parte de la ala. Como se ve de bonita. Estas son las alas que estaré ubicando sobre mi búho. Ahora pasamos a las patitas.